Entonces, ahí este es un receptor propioceptivo especial, está en ambos oídos internos, que envían importantes señales que están relacionadas con el equilibrio, o sea, informaciones del equilibrio que entran al tronco cerebral. ¿Verdad? Estas no entran a la médula espinal, entran al tronco cerebral, pero ahí en el tronco cerebral se utilizan con conexiones que van a la médula y van a distintos lugares, se utilizan conexiones a punto de partida de esas informaciones que nos permiten a nosotros corregir la postura y corregir el equilibrio, el balance del cuerpo. ¿Verdad? Ese es un propioceptor especial. ¿Verdad? Ese propioceptor que cuando se nos, muchas veces por alguna infección viral o por alguna lesión de algún tipo se nos perturba su funcionamiento y ocurre entonces lo que se denomina como laberintitis, ¿no? Es muy frecuente que se perturbe muchas veces el funcionamiento de este tipo de receptor, pero que es extraordinariamente importante para el equilibrio y para la organización de los movimientos, ¿cierto? Entonces, bueno, características generales del funcionamiento de los receptores y del mensaje que envían estos receptores a los distintos sectores del sistema nervioso. Pues bueno, en este problema del funcionamiento, cómo responde un receptor y cómo transmite un receptor. Por ejemplo, un receptor, si es un receptor de dolor, por ejemplo, se va a estimular solamente cuando sea un estímulo nociceptivo. Un receptor de dolor normalmente no se va a estimular porque yo haga así. Eso no produce dolor y por tanto ahí los receptores de dolor no están actuando, lo que están actuando son los receptores de daño. ¿De acuerdo? Los receptores de dolor, ustedes tengan una inflamación, en fisiopatología, en otras, los raíces, tengan una inflamación, vean ustedes que cuando hay un tejido inflamado, ¿verdad? Para que usted tenga una inflamación y que tiene todo vermelho, todo hinchado, ¿verdad? Nada más que de tocarse ahí, eso le da dolor. Esto le da dolor. Pero eso significa que hay una inflamación. Para ver la inflamación ya la cosa cambia. Exactamente, porque esos receptores se hacen muy sensibles entonces y cualquier estímulo que no sea doloroso produce una transmisión de dolor. Pero en condiciones normales, un estímulo táctil no tiene por qué producir estímulo de un receptor doloroso. Pero bueno, volviendo al ejemplo del receptor doloroso, que es el que he agarrado yo de ejemplo, un estímulo nociceptivo, por ejemplo, una hincada ahí con un clavo, con una puntilla, con un alfiler, con una uña ahí, ¿verdad? Algo punzante, ¿verdad? Bueno, eso sí va a producir dolor. Y entonces, el valor en amplitud que va a tener, se va a producir una cosa que se llama potencial de acción. El valor, la amplitud que va a tener ese potencial de acción, que ustedes van a dar en fisiología lo que son los potenciales de acción, que son los impulsos nerviosos que se producen, ¿verdad? Pero bueno, la amplitud del potencial sensitivo, del estímulo sensitivo, del impulso sensitivo que se genera en ese receptor, no va a depender de la intensidad, con que si yo te pincho más fuerte o menos fuerte, porque tú puedes sentir que te pincha, que te duele, pero puedes sentir que te pincha, que te duele, de acuerdo a la intensidad, pero bueno, eso no va a variar. Lo mismo da que sea fuerte, que sea despacito, siempre va a haber la misma amplitud. O sea que la amplitud de respuesta del impulso que manda el receptor por su fibra nerviosa no va a depender de la intensidad. Lo que sí va a cambiar con la intensidad es que si el estímulo ese doloroso es mucho más intenso, entonces van a disparar muchos receptores de dolor van a disparar simultáneamente. Y entonces va a haber una sumación temporal y espacial de potenciales, que eso es lo que te va a dar, que es mucha la intensidad, pero la amplitud que va a tener la curva del potencial sensitivo siempre va a ser la misma. La cantidad de receptores que disparan, la cantidad de receptores, no la amplitud de cada uno del potencial de acción. Exactamente. Son muchos potenciales ahora porque se están reclutando, el estímulo es tan intenso que recluta y estimula muchos más receptores
siempre todos con la misma amplitud. Ahora, si es más fuerte, pues entonces va a reclutar más, aunque todos van a transmitir a la misma amplitud siempre. ¿Okay? Entonces, por eso, la respuesta de los receptores va a depender del número total de impulsos que emita, su dispersión espacial y su dispersión temporal. Dispersión espacial quiere decir el número de receptores que están descargando. Si es más intenso el estímulo, más número de receptores van a descargar, pero todos van a descargar a la misma amplitud siempre, ¿no? La amplitud no va a variar por el hecho de que el estímulo sea más fuerte o menos fuerte. Lo que sí va a variar es el número espacial, ¿verdad? Son muchos más receptores los que están disparando, ¿verdad? Eso se llama dispersión espacial. Y también la dispersión temporal, que es la frecuencia de descarga de cada receptor. O sea, cada receptor puede, eso sí, cada receptor puede descargar a una frecuencia determinada que puede variar. La frecuencia puede variar, puede ser un poquito más rápido, un poquito más lento, dentro de un rango siempre, ¿eh? Un rango que oscila entre un valor menor y un valor mayor de potenciales en la unidad de tiempo, ¿verdad? A eso se le llama dispersión temporal. Entonces, en eso va a consistir la respuesta de los receptores, ¿verdad? Del impulso que van a mandar los receptores por su neurona aferente que está en el ganglio del raíz posterior, que van a recoger eso y lo van a transmitir al segmento medular correspondiente, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que ese patrón temporoespacial de cada tren de impulsos, ¿verdad? Es una especie de mensaje cifrado. Es una especie de mensaje cifrado que el sistema nervioso lo interpreta cuando viene un número determinado de descargas espaciales y un número determinado de descargas temporales combinadas de una manera distinta, pues uno interpreta que este dolor es mucho más intenso o mucho menos intenso, ¿verdad? Que es mucho más agresivo, que es mucho menos agresivo y te puede dar tamaño de información, ¿verdad? De cómo es el estímulo que está recibiendo y de dónde está viniendo, ¿verdad? Entonces, para tomar una medida, si es posible tomarla, ¿verdad? Para evitarlo. Por tanto, esto constituye un verdadero mensaje cifrado. El sistema nervioso interpreta esto de acuerdo al patrón de dispersión temporal de los impulsos y de dispersión espacial. Entonces, bueno, bien. Adaptación de los receptores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que hay receptores que se estimulan cuando el estímulo actúa sobre ellos, pero están descargando ahí mientras el estímulo esté, pero por un tiempo determinado. El estímulo puede estar ahí todavía y llega un momento en que ellos ya empiezan a declinar la información y empiezan a disminuir la información y no descargan más. Ejemplo, los receptores de tacto superficial, que son los corpúsculos de Meissner, los bimbos de Merkel, ¿verdad? Incluso los receptores esos que están en la base de los pelitos, son también tactos. Por ejemplo, digamos, usted está sin camisa, y de pronto está así y se pone una camiseta. Cuando se pone la camiseta, usted siente cómo resguarda la tela por su piel hasta las regiones donde cubre. Y usted siente el contacto con la tela, con el tecido de la camiseta. Y eso lo siente en el momento que se lo pone y después que queda puesta ahí. Pero eso después desaparece, porque después usted sigue y usted no tiene la camiseta puesta, ni siente esa misma sensación que sintió cuando se puso la camiseta. Eso quiere decir que los receptores dispararon. Eso se llama adaptación de los receptores. Hay receptores, como los receptores de tacto, por ejemplo, que se adaptan una vez que se produce el estímulo, descargan por un tiempo y aunque quede ahí el estímulo, pues van declinando. Hay veces que se quedan, algunos de ellos se quedan descargando, pero a una frecuencia muy baja, ¿verdad? Otros, pues, dejan de descargar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, te voy a mostrar aquí receptores de adaptación rápida, como estos que te estoy diciendo, ¿verdad? Tenemos
Los receptores de adaptación rápida, como estos de tacto, se llaman receptores fásicos, que se adaptan rápidamente al estímulo y dejan de descargar, ¿verdad? Hay otros receptores que son de adaptación lenta, que se van adaptando lentamente, van declinando, no desaparece tan rápidamente el estímulo, pero es más lento. Y hay otros que son receptores tónicos que se quedan ahí estimulados, aunque el estímulo lleve ya tiempo, siguen transmitiendo. Entonces vamos a ver cuáles ejemplos podemos poner de esos receptores. Como ejemplo entonces de receptores básicos, estos que se estimulan, ¿verdad? Tenemos los receptores de Pacini, receptores de terminaciones libres en los folículos pilosos de tacto, en las crestas ampollares de los canales semicirculares, el receptor vestibular, los receptores de táctiles epicríticos, que son los que se estimulan mucho cuando uno se pone una camiseta o una pieza de ropa o una camisa de manga larga o algo así, ¿verdad? Ese tipo. Como ejemplo de receptores tónicos de adaptación lenta, tenemos, mira, el uso neuromuscular, el órgano terminoso de Golgi. En el oído interno también, el receptor vestibular, tenemos un receptor que se llama máculo auricular y máculo sacral, que tienen esa característica también. Tenemos las terminaciones libres de dolor, esos son tónicos, eso no se adaptan, eso siempre tiene descargando. Mientras el estímulo te esté golpeando ahí, te van a seguir transmitiendo. No, estos son tónicos, no tienen una adaptación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mira aquí en este gráfico que he tomado del libro de fisiología de ustedes, de Gaico, aquí tiene la respuesta de algunos receptores. Aquí medimos el tiempo en segundos, ¿verdad? Y aquí medimos los impulsos que disparan en el momento que se aplica el estímulo, el tiempo que dura los disparos. Por ejemplo, mira, aquí, el corpúsculo de Pacini, de las cápsulas articulares, ¿verdad? Fíjate tú, cuando tú produces el desplazamiento te informa, pero te informa por un breve tiempo, enseguida cae, se adapta enseguida. Este otro que está aquí, que sería el receptor que está en el folículo piloso, el receptor de tacto, ¿verdad? Pues cuando una hormiguita te mueve el pelito, mueve la base del pelo, dispara, produce un impulso, pero está disparando por hasta un segundo duro. Ya después se apaga, no tira más. Aquí el uso neuromuscular, por ejemplo, cuando se produce un estiramiento, se produce una descarga del receptor que va cayendo con el tiempo, pero llega un momento que se estabiliza y sigue descargando tónicamente, ayudando a que el músculo mantenga el tono muscular. Los receptores que están en las cápsulas articulares, pues esos también te informan, ¿verdad? Empiezan a descargar, después que pasa 1 o 2 segundos, declinan notablemente los impulsos, pero se mantienen tónicamente todavía descargando indefinidamente, ¿verdad? Son receptores que tienen una adaptación muy lenta, o sea, no se apagan, siempre van a estar transmitiendo a una frecuencia determinada. No son como estos que caen después de un tiempo muy breve de pasado el estímulo, disparan y después ceden. Pues hay receptores así, con todas estas características. Bueno, hemos terminado de ver, ¿verdad? En el sector aferente hemos terminado de ver lo que son los receptores, ¿verdad? Que es la parte más distal del sector aferente. Vamos a ver ahora cómo continúa eso en este sector aferente. Después ya hemos visto los receptores, ¿verdad? Que están en estas estructuras. Ahora vamos a ver el nervio periférico, esto que está aquí, ¿eh? Acuérdense que en verde está representado todo lo que es el sector aferente. Empezamos con los receptores que están acá. Entonces, bueno, vamos a ver el nervio periférico, que es toda esta extensión. Fíjense ustedes la dendrita, que es extensión más larga, en algunos casos tiene, ¿verdad? Porque está muy alejada. Imagínense ustedes, por ejemplo, una información que venga de la planta del pie, eso va a venir a parar al segmento sacro S1, que viene estando más o menos por aquí arriba. Por aquí arriba viene quedando el segmento sacro, por aquí más o menos. Entonces, ustedes salen también de la planta del pie a través de ramas del nervio ciático hasta entrar por la raíz S1 a la médula espinal y el segmento S1.
Entonces, el nervio periférico, lo vamos a ver ahora. Entonces, se llama nervio periférico el conjunto de expansiones periféricas de estas dendritas, de estas neuronas, ¿verdad? Aferentes que están aquí en el ganglio de la raíz posterior. Todo este trayecto está constituido, por supuesto, por expansiones dendríticas de neuronas aferentes, y también vamos a encontrar que en la vertiente motora va a haber expansiones axones, o sea, axones de fotoneuronas. Pero bueno, ahora nos estamos ocupando de la parte sensitiva, sector aferente o sensitivo. Por eso estamos refiriéndonos ahí nada más que a las dendritas de las neuronas en el nervio periférico, que sabemos que muchos nervios periféricos tienen axones motores también. Pero bueno, estamos hablando del sector aferente. Hablamos de los receptores, ahora estamos hablando de la fibra nerviosa sensitiva que va por el nervio periférico, ¿verdad? Por tanto, este nervio periférico va a estar constituido por elementos, ¿verdad?, de sectores aferentes, y va a tener también elementos de sectores eferentes, motores. Hay nervios que son motores, que son mixtos, tienen fibras nerviosas sensitivas y fibras nerviosas motoras. Hay nervios que son sensitivos puros, nada más que tienen fibras sensitivas. Hay nervios que son motores puros, tienen solamente fibras motoras. De todo hay, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras van esas fibras por el nervio periférico. Y aquí estamos analizando el nervio periférico en su sector aferente, ¿verdad? El nervio periférico que tenga fibras aferentes, pues después que se dejan el receptor, se van a incorporar a la estructura del nervio periférico y van a tener un recorrido más o menos largo de acuerdo a la ubicación de donde estén los receptores y a la entrada que tengan en el segmento medular correspondiente. No es lo mismo una información que venga desde el sector S1, ¿verdad?, a una información que venga desde el sector lumbar 1. Son tramos mucho más cortos, pero ese recorrido por nervios periféricos no ve. Entonces, anatómicamente podemos dividir el nervio periférico en varias porciones, ¿verdad? Una cosa que se llama nervio raquídeo, que es cuando aquí, a la salida de la médula, tenemos aquí la raíz posterior, que es la raíz sensitiva, aferente, y tenemos la raíz anterior o motora. Ambas raíces, ambos lados de la médula, raíz posterior, raíz anterior, ambas raíces se unen antes de salir del canal espinal, porque recuerden que la médula está metida dentro del canal espinal. Y antes mismo de salir, se unen la raíz posterior sensitiva y la raíz anterior motora, y forman una cosa que se llama nervio raquídeo o nervio espinal. Nervio raquídeo o nervio espinal. Y entonces, por tanto, vamos a tener que esta fibra nerviosa va a estar contenida en el nervio raquídeo, propiamente dicho, está muy cercana ahí al ganglio. Vamos a tener también un ramo anterior y un ramo posterior, ya veremos ahora, a continuación. Miren, ahí estamos viendo bastante, es un dibujo de Netter, que lo pueden consultar ustedes aquí, y lo pueden consultar también en los libros de neuroanatomía, ¿verdad?, y en el atlas de Netter, que yo les aconsejo que si tienen el atlas de Netter, que lo pueden tener en su computadora inclusive, consulten las láminas, porque con ello van a esclarecer mucho de la anatomía del sistema nervioso. Entonces, fíjense ustedes, como pueden ver, la médula espinal está metida. ¿Qué sería esto que está aquí? Un cuerpo vertebral, ¿verdad? Bien, la parte anterior es esa, y este sería la apófisis transversa, y la apófisis espinosa que vendría hacia acá atrás. El canal espinal está ahí, y ahí es donde está metida la médula espinal. El canal espinal está formado por los arcos posteriores de las vértebras, montadas una sobre la otra, ¿cierto? ¿Sí? Y por ahí va la médula espinal, ustedes saben eso. Ok, fíjense ahora.